Continuamos en El Sol de la Noticia, gracias por la sintonía. Este día hemos invitado a un ingeniero del Instituto de Conservación Forestal. ¿Cuál es el propósito? Pues ir haciendo conciencia desde ya de una situación que se presenta en el país año con año y donde lamentablemente todos los hondureños deberíamos de ser baluartes para que no ocurran estos hechos en nuestras comunidades, que son los incendios forestales. Cómo aprender a cuidar nuestro entorno, cómo poder prestar atención al tema de no solamente evitar los incendios, sino que también cómo podemos contribuir para que no poder ir aumentando la cantidad de árboles en el territorio nacional. Desde Canal 36 tenemos esta responsabilidad, de esta manera contribuimos para que usted que vive en esas comunidades no lo vea con indiferencia. Mire lo que está ocurriendo en Australia, miles y miles y miles de árboles, pero también de animalitos y de seres humanos que han sido pasto de las llamas. Ha ocurrido en el Amazonas, pero nosotros tenemos nuestros propios Amazonas aquí en Honduras. Cantidad de incendios donde hemos visto la muerte de bomberos y de personas que han tratado de combatir incendios y que al final han perdido la vida. Y todo esto trae como consecuencia también problemas de salud. Y de esto estaremos hablando. Un gusto saludarlo, ingeniero Douglas López. Gracias por aceptar la invitación para que podamos conversar sobre estas situaciones. ¿Usted de dónde es originario? Soy de Cihuatepeque, soy técnico forestal. Me gradué en las NACIFOR en el año 2013. Ya llevamos 5 años de experiencia, gracias a Dios. Es un placer estar aquí, gracias por invitarnos. Y déjeme comentarle que usted está en toda la razón y acaba de decir, los incendios forestales ya están presentes. Ya diciembre ya fue un mes seco, enero solo es frente frío, más es vientos helados, entonces es una necesidad lo que tenemos ahora de proteger nuestros bosques. Y especialmente la NACIFOR anteriormente lo que sacaba era dasónomos. ¿Qué es la diferencia ahora con las ingenierías? El grado, ahora el dasónomo es un técnico y ahora la ingeniería ya es como ingeniero, ya lleva la parte de ingeniería. Ya lleva parte de otras... la parte de las matemáticas, la parte de ingeniería, meramente ingeniería. ¿Y el dasónomo es estrictamente para ver el crecimiento del bosque? El dasónomo es un año más, la ingeniería solo es un año más de ser dasónomo a ingeniería, o sea, solo prácticamente es un poco más de como le digo, las matemáticas, un poco más de matemáticas y otras clases que lo apoyan para hacer ya la ingeniería. Interesante. ¿Cuántos años es para ser dasónomo? 3 años y 4 años para ser ingeniero. Lo que pasa que 3 años, pero usted no se puede quedar en ninguna clase. Usted tiene que sacar todas las clases, se queda en una, no puede ya seguir. No hay oportunidades. Entonces, y vamos a profundizar en esto de la temática del bosque, porque el objetivo es que todos los hondureños contribuyamos. Vamos a hablar con el ingeniero López precisamente de diferentes técnicas que muchas veces el campesino lo conoce, el dueño de la propiedad, pero aducen una serie de situaciones que para evadir la responsabilidad. Aquí las alcaldías municipales también, hasta que tienen el incendio encima, es cuando toman acciones, cuando deberían de haber órdenes precisas de parte de los alcaldes para que se tomen algunas medidas. Y me quedo un poquito aquí en el tema del estudio. Entonces son 3 años de manera continua y un año más para un año más ingeniería. Pero ahorita está la modalidad que lo puede sacar a distancia si es egresado de los 90, de los 80 y usted no sacó la ingeniería en los primeros años del 2000 porque su tiempo o no tiene tiempo, su trabajo muy ocupado, está la ventaja es que a distancia está. Entonces usted, ¿y qué lo hizo por inclinarse por esta carrera? Pues mi papá es ingeniero forestal, él es docente de la NACIFOR, ahora UNACIFOR, antes de NACIFOR,
Yo miraba su trabajo, me gustaba, ahora prácticamente seguí sus pasos. Claro. Ahora, veo comunidades como las de Ciguatepeque, que es un referente importante. Un cerro ahí que es famoso, el Calanterique, que es muy poblado de árboles, pero no sé si ahora lo han vuelto a reforestar, pero hubo un tiempo donde estaba muy descuidado. No todos los años en Ciguatepeque, todos los años ponen mano en el bosque Calanterique, como usted lo ha dicho, un cerro muy famoso, algo muy importante de Ciguatepeque, entonces se mantiene con su población normal de bosque. Ahora, ¿qué otros lugares? Por ejemplo, veo que esto del gorgojo ha afectado seriamente muchos lugares del país. ¿Qué se ha hecho para contrarrestar esto? No, ahorita, bueno, de la mano con el bosque 030 se ha reforestado. La idea es 2030 reforestar 1 millón de hectáreas. El año pasado se cumplió la meta de reforestar más de 20.000 hectáreas. Se reforestaron más de 1 millón de árboles plantados. Entonces, lo importante es hacer estas actividades y darle el seguimiento. Darle el seguimiento. Si usted quiere apoyar de alguna manera, puede hacerlo, por ejemplo, la población, haciéndole un comaleo a la nueva regeneración que viene, a las plantas que se plantaron, hacerle un comaleo para evitar que el incendio no les vaya a afectar. Porque recordemos, el árbol se puede establecer en 1 año, más sin embargo, el fuego puede que, si se quemó esa parte, ya ese bosque ya lo perdimos. O sea que no solo es el hecho de sembrar un árbol. Correcto, no solo es el hecho de que nosotros vayamos a plantar. La idea es el seguimiento 2, 3, 4 años, según la calidad del sitio, porque si la calidad del sitio donde plantamos nosotros es mala, entonces tiene que llevar un mayor seguimiento. Recordemos que el bosque es un cultivo, cuando nosotros plantamos es otro cultivo más. O sea, si la calidad del sitio es mala, el bosque va a crecer más lento, entonces siempre también necesita ayuda, siempre ayuda un poquito de química, un poquito de entonces, recordemos que hay que ayudar al bosque a darle un mantenimiento para que pueda crecer. O sea, no solo el hecho de que vamos a sembrar, que haya una jornada y que ya, ahí aquí estamos y que aparecen en los medios, y si vamos 1 mes, 2, 3 meses después, ese árbol... Si no le damos el seguimiento correcto, el árbol se va a desarrollar o se desarrolla lentamente por la competencia de las malezas y el resto de vegetación que hay ahí, entonces el árbol crece lento. Entonces siempre hay que darle un seguimiento. O sea, no es solo irlo a tirar y ya. ¿Cuál es la técnica, por ejemplo? Porque también es que no es que cualquier árbol es el que se puede sembrar en un determinado lugar. Sí, recordemos que... ¿Ustedes hacen sugerencias en ese sentido? Claro. Normalmente si usted, por ejemplo, es propietario privado y tiene un terreno y quiere plantar, lo mejor es hacer primero un estudio de calidad de sitio, de calidad de suelo, para saber qué tipo de especie le puede ayudar o qué especie se le puede recomendar. Porque de acuerdo a los nutrientes que tiene el suelo, uno le puede decir, no, mire, si el suelo es de nutrientes bajos, ponga pino, le dice uno, porque el pino tiene esa característica, es un árbol súper fuerte, o sea, súper fuerte, y él hasta en las piedras se pega. Si la regeneración natural, uno a veces queda así como anonadado cuando dice, pucha, qué exagerado, cómo se pega este árbol en una piedra. Un día andábamos a una gira de campo y había una piedra y en medio de la piedra había nacido un pino. O sea, también depende de la calidad del sitio. O sea, que es bondadoso. El pino es bien bondadoso. Ahora, pero para sembrar el pino, entonces se da en cualquier terreno. Sí. ¿En cuántos años ya se puede decir que llega a la adultez el árbol? En 7 años, de 7 a 10 años ya un árbol ya está establecido, ya está, y ya de edad adulta ya es de 20 años. O sea que, ¿cuántos días se puede aprovechar realmente? No, recordemos, el aprovechamiento siempre, si usted es una plantación, tiene que hacer primero un raleo, eliminar la competencia para que el árbol crezca vigorosamente. ¿Cuánto es la distancia que debe de existir? Normalmente le dice que son 1111 árboles en 1 hectárea. Después comienzan los raleos. Entonces, cuando usted ralea,
comienza a eliminar competencia para dejar los mejores árboles Las imágenes. y que no, para dejar los mejores árboles y que crezcan de manera homogénea un bosque. De ahí, si el sitio es bueno, 30 años es la edad de rotación, le decimos 30 años de rotación, recordemos que el árbol cumple su función de retener agua, entonces se hace la edad de rotación y ya puede aprovechar. Porque hay, lo que ocurre es que hay gente que dice, bueno, yo quiero, lo ven como negocio. Aquí esta es una actividad, ya vamos a explicar, estas son actividades que tienen que ver con la preparación para evitar incendios. Sí, estas son rondas preventivas. Recordemos que ICF, y no solo ICF, sino que el CONAPROFOR, como lo manda la ley forestal, se dice realizar el Plan de Protección Nacional a nivel forestal. Dentro del Plan Nacional de Protección Forestal hay actividades preventivas, que son obras físicas, en este caso pueden ser obras físicas o actividades de socialización y divulgación. Vamos a ir poniendo lentamente esas imágenes porque, y quiero quedarme en esa imagen porque estamos hablando del tema del raleo. ¿A qué distancia debe estar un árbol del otro al momento de realizar el raleo? Es que no ¿Cuál es lo recomendable? No es una distancia, o sea, la prescripción técnica que uno realiza es de acuerdo al tipo de árbol. Por ejemplo, somos 10 personas aquí, por decirlo así. Entonces, de esas 10 personas estamos en crecimiento, darle un ejemplo. Pero hay unos que se están quedando pequeños, delgados, entonces usted dice, y los que están creciendo, usted da espacio a los que están creciendo y aparte y corta los que no le están creciendo para que ese árbol se pueda desarrollar y tener trozos de mayor diámetro. Ahora, esto de lo que usted hacía referencia, 10 años me dice es cuando alcanza alguna 10 años, diámetro. De 7 a 10 años el árbol ya está establecido. O sea que hay... O sea, por decirlo así, ya hay diámetros de 10 centímetros, de 11 centímetros, 12 centímetros, dependiendo de la calidad del sitio. Entonces, ¿cuál es lo óptimo para cortarlo? Es que lo óptimo, lo ideal, la edad de rotación de un bosque sería 40 años. Cada 40 años hacer la edad de rotación debido a que... Pues, para cortarlo, el diámetro, ¿cuánto es el...? Es que todo depende de la madurez del árbol. De la madurez y del crecimiento que tuvo en esos 40 años. Van a haber diámetros de 30 centímetros de DAP, van a haber árboles de 40 centímetros, van a haber árboles de 50 centímetros. Todo va a depender cómo desarrollar. No es el diámetro, sino la edad que pueda tener el árbol. Sí es el diámetro. También recuerde que usted va a cortar los mejores árboles porque va a sacar la mejor calidad de madera, sí, en ese caso, porque a veces hay tablas de 8 pulgadas, de 10 pulgadas. Entonces, cada diámetro le va dando un tamaño de tabla que necesita el aserradero, en este caso. Entonces, lo ideal sería que todos los árboles fueran vigorosos, gruesos, 50, 60 centímetros, pero normalmente no va a tener estos árboles, sí los va a tener claramente, pero no van a ser todos, sino que son algunos que se desarrollan mejor que otros siempre. Y en esto, pues anterior, escuchaba yo que había gente que tenía interés y decía, bueno, yo lo que quiero es sembrar árboles para explotarlos en un tiempo prudencial, y entonces más es en maderas preciosas, cedro, sí, caoba. Claro. ¿Qué tiempo tienen estos árboles para lograr un beneficio? Normalmente son 25 hasta 40 años, dependiendo de la calidad del sitio. Todo depende de la calidad del sitio y las fertilizadas que se les dé, porque recordemos, es un cultivo. Usted lo maneja como un cultivo, como el tomate que lo aprovechan a los 4 meses. Entonces, como son cultivos, dependiendo del tratamiento que usted le dé, va a tener árboles vigorosos para aprovecharlos. Ahora, según tengo entendido, la ley exige que por cada árbol que se corta, se tiene que sembrar una determinada cantidad. Sí, el 3 por 1, el 3 por 1. Por cada árbol que usted corta, tiene que plantar 3. ¿Y qué cumplimiento hay? Hay bastante cumplimiento. Todos los planes de manejo se le exige, porque recuerde que cada plan de manejo tiene que finiquitarse. O sea, tiene que, para decir, bueno, yo ya terminé mis actividades, bueno, le dice, muéstreme la documentación donde usted dice el 3 por 1, entonces ahí lo presenta.
Si no, viene el Ministerio Público y hace las acciones correspondientes. Entonces, una persona va, solicita un permiso al Instituto de Conservación Forestal y dice, ustedes van y marcan los árboles que puede cortar. No, mire, el proceso es así. Viene el propietario privado y busca un técnico, en este caso, un técnico y le dice, mire, yo quiero aprovechar mi bosque, ¿qué necesito? Bueno, el técnico le dice, necesita estos requisitos, una serie de requisitos, hacer un plan de manejo, que es el principal, y dentro del plan de manejo lleva otro montón de documentos, el enlace alimentario, altura, diámetro, DAP. Luego de hacer el plan de manejo, se hace un plan operativo o un plan de corte, donde el técnico marca los árboles. Y saca de ahí, se saca el incremento medio anual. O sea, lo que crece el bosque es lo que va a cortar. O sea que no es no es a lo que usted... al garete, así. voy a cortar, voy a cortarlo. No, lo que crece el bosque es lo que usted corta. Ahora, aquí hay mucha protesta de la gente que ve que en zonas de amortiguamiento salen rastras con madera. Está bajo el control del Instituto de Ciencia de Conservación Forestal todas estas cuestiones que ocurren, por ejemplo, en el sector del Epaterique. Hemos visto imágenes de vehículos cargados de madera que vienen de la parte de Olancho, también aquí mismo de La Tigra y de otros lugares del país. Recordemos que como el gorgojo afectó en áreas de zonas de amortiguamiento, de áreas protegidas, hay que sacar la mayor parte de trozas que se derribaron en ese tiempo, porque esto viene a afectar como en un incendio forestal, esto le da fuerza a los incendios forestales. Entonces, ¿qué pasa si dejamos esta cantidad de materia o de combustible? Son incendios hiper mega grandes que no vamos a poder controlar. Entonces, para evitar eso se decidió sacar un montón de los propietarios privados. Claro, todo eso es propiedad privada. Pero que ellos sacaron. Tiene que contar con un permiso. Sí, correcto. Con un plan de salvamento. Entonces, había que sacar toda esa cantidad de combustible para evitar el riesgo de los incendios forestales. Recordemos que como estos árboles ya eran derribados, ya no iban a hacer un impacto. Y eso es lo que a veces no medimos también. Yo he estado en contra de decir, no, es que no hay que cortar el bosque. No, el bosque hay que aprovecharlo. Claro, ya el que llega a la edad adulta, el que está maduro, porque después de que si no se aprovecha, ese árbol se va a caer y no le va a prestar servicio a nadie. Sí, correcto. Entonces, lo ideal es darle un manejo. Recordemos que todo es un cultivo y hay que manejarlo de forma adecuada. Si, por ejemplo, usted visita los bosques de Sansón, es algo increíble y ellos tienen como 30, 40 años de estar trabajando y sus bosques los mantienen, no se imagina como cuando uno va en los bosques de Sansón es otro nivel. Como le digo, otro nivel. Entonces, si hacemos un manejo adecuado de los bosques, vamos a tener los bosques perpetuos. Pero vemos, por ejemplo, zonas, cuando uno va aquí a la carretera del norte, a Marateca, Támara, Marateca, Zambrano, y ya bajando hacia lo que es el Valle de Comayagua, ve bastante descombrado ahí. Es una zona que ha sido duramente golpeada. Tengo entendido que por el gorgojo, sí, ahí pero fue también hay, hay algún grado de abuso. Ahí fue por el gorgojo. Yo viajo prácticamente todos los fines de semana y fue el gorgojo. La verdad que lo que afectó bastante esa zona fue el gorgojo por la densidad de los bosques. Pero hay el Instituto de Conservación Forestal está haciendo algo para tratar de proteger estas áreas. Recordemos que lo que se hace es tratar de hablar con los propietarios privados. Recordemos que la mayor parte de los bosques de Honduras son privados. Entonces, el ICF no puede llegar a decir, les voy a plantar aquí. No. Entonces, tienen que hablar con el propietario privado y se le ofrece que hay plantas en los viveros para poder hacer la reforestación en sus áreas. Eso no sabía. Recordemos que nosotros no podemos llegar como Rambo y decirle, bueno, aquí vamos a plantar. No, es propiedad privada. Pero lo que ocurre es que entonces ahí sí hay un inconveniente, porque... Entonces, si el propietario privado dice, bueno, yo la verdad que no quiero pino, pero si ustedes me ofrecen otras especies porque la gente dice, no, es que el pino no me da ningún beneficio.
Sí le da beneficios, claro, le da el aire, le retiene agua, le retiene suelo, ya. Entonces, pero el propietario privado lo mira más económicamente, entonces obviamente va a decir, no hay otra especie que se adapte mejor y que me pueda dar algún beneficio económico. Ahora, esto es interesante, porque yo tenía el criterio de que la autoridad decía, bueno, esta montaña, lo que pongo de ejemplo, lo que ocurre es bajando de Zambrano hacia el Valle de Comayagua, y hay unas zonas totalmente descombradas. No puede el Estado decir, bueno, aquí vamos a sembrar, porque ahí no es que van a hacer, el dueño de esas tierras no lo va a ocupar para el cultivo. Es mentira, no se presta Sí, para la pero agricultura ni igual para la ganadería. tiene que ser hablado, porque uno no tiene, es como pasarse de autoridad, o sea, no podemos decir, aquí vamos a plantar, no, Sí. no, recordemos que si es privado, si es nacional, claramente lo podemos hacer, si es nacional, no hay ningún problema, pero si es privado, a veces el propietario diga, no, yo quiero, mejor voy a construir mi casa ahí o voy a hacer otra cosa. Y ya que el gorgojo Aunque afectó, sea en esas pendientes. usted sabe las decisiones que Sí. toman los propietarios privados y ellos tienen absoluta a decidir por su terreno. Ahora, hay un gran daño que se le está haciendo y es con esto de la ganadería, que beneficia en el sentido de producción de carne, pero se está descombrando, prácticamente se corta el árbol para crear potreros. Hay zonas en el departamento del Ancho, en otros lugares del país, que esto está ocurriendo. ¿Qué hacen ustedes en esos casos? Pues está la fuerza de tarea interinstitucional. Como le digo, en la parte nacional se trata de cuidar toda la parte nacional para que evitar que estén descombrando, que haya un descombro y el cambio de pasto. Lo ideal sería sistemas silvopastoriles, que es la combinación de zacates con bosque. Pero ¿qué pasa? Que la vaca descansa más, entonces el crecimiento es más lento y todo un proceso. Entonces, ellos prefieren hacerlo a sol y solo zacate. Entonces, ICF toma sus medidas, pero recordemos que y tiene que ser junto a la fuerza de tarea interinstitucional que es el Ministerio Público, Fuerzas Armadas, para hacer las actividades correspondientes. Pero digamos, si viene un dueño de terreno y dice, yo quiero descomprar totalmente, Recordemos que es la con permiso, ley, es con permiso, o sea, él tiene que solicitar un permiso para cortar árboles. Recordemos que él va a la oficina más cercana del ICEF y solicitar sus permisos para poder cortar árboles. Ahora, vemos, por ejemplo, el tema de la capital. Aquí era una ciudad donde habían bulevares totalmente llenos de árboles y ahora se perdieron los árboles y lo único que tenemos es concreto. ¿Qué hacer ante estas situaciones? ¿Cuál es el papel de ustedes desde el Instituto de Conservación? Bueno, recordemos que las municipalidades tienen sus leyes también, entonces hay que respetar. Bueno, lo que hizo el señor alcalde de aquí fue eliminar unos árboles ahí, que eran ficus, creo que eran ficus benjamina, y la verdad que ese árbol levanta el concreto. Lo ideal es, o sea, si lo cortó, plantar por otra especie que no vaya a tener un efecto secundario, porque esto ¿qué pasa? Estos árboles son, la raíz es tan penetrante que se mete en los conductos de agua negras y comienzan a obstaculizar el paso de las aguas negras, no hay curso de entonces comienzan a tener problemas los servicios, entonces hay que tener una combinación adecuada. A esto le llamamos forestería urbana nosotros. Entonces hay una combinación adecuada de árboles adecuados para cada zona. ¿Qué tipo de árboles son los Por más ejemplo, adecuados? Por ejemplo, puede si tengo ser una casa yo y el quiero falso-ilán, por ejemplo, el falso-ilán, no sé si es un árbol que solo crece hacia arriba y es bien delgado, se mira bastante en el Progreso, no sé si hay un árbol que en todo el bulevar, ese árbol es muy bondadoso, no es de sombra y no molesta, porque también recordemos que no podemos poner árboles de sombra por la cantidad de cableado, corriente eléctrica, de cables eléctricos que pasa. Entonces hay que buscar árboles adecuados para cada zona. Por ejemplo, en un parque podemos poner un árbol de sombra, un árbol más grande, como por ejemplo el Guanacaste,
que algo bonito, llamativo para que la gente tome fotos. ¿El guanacaste es un árbol que no tira mucha raíz? Tira un poco siempre, pero es menos que el Ficus benjamina. Ese Por ejemplo, ese. ese árbol tira exageradamente. Son bonitos ornamentalmente, pero no para zonas donde hay concreto porque se lo va a levantar. Y aunque es ese árbol que le hacen... Las formas, todas las formas. De cualquier forma que... Sí, aunque es muy bonito, pero el problema de ese árbol es que su raíz es muy penetrante y exageradamente. Usted va a tener, si usted tiene esos árboles, tiene problemas le obstaculiza el agua negra, entonces eso le levanta las aceras, o sea, todo lo que usted está invirtiendo en su casa, el árbol se lo deshace. Entonces hay que conocer, por ejemplo, San Pedro tiene una forestería urbana muy bonita. Si usted va a los bulevares de San Pedro, si se fija, tiene una combinación de plantas que no son leñosas, árboles, entonces, y pavimento, o sea, muy bonito. Pero las alcaldías, el problema de las alcaldías municipales es que también los alcaldes o las alcaldesas toman decisiones y dicen, vamos a reforestar o vamos a sembrar árboles y siembran los que a ellos se les viene en gana, los que a ellos les gusta. Sí, por eso. Buscan ¿pueden buscar la orientación a través de ustedes? Sí, claro que sí, pueden abocarse a las oficinas del Instituto Forestal y pueden hablar con el Departamento de Reforestación y solicitar apoyo. Es bueno solicitar apoyo. O sea, que ustedes tienen un área para reforestación. Para reforestar, hay un departamento que se llama el Programa de Reforestación, es un programa que ellos ayudan con esta parte de la reforestación. ¿Y eso le pueden ayudar? Después de los incendios forestales ellos toman acciones. Y ahí la ciudadanía en general también puede llegar, puede ayudar. Recordemos que nosotros somos institución pública y estamos a las órdenes. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? Porque aquí hay cultivos como el café, el cacao. Entonces una gente dice, no, me voy a meter al cultivo del café. ¿Hasta dónde es beneficioso el café en cuanto a generación de producción de agua y en cuanto al ambiente? El problema del café son las aguamieles, que se le llama, la contaminación de aguamieles en el procesamiento, pero el cultivo, si se maneja adecuadamente, es un cultivo que le va a retener agua, teniendo la sombra adecuada, porque normalmente, ¿qué pasa? El productor corta todo el bosque para que el café obtenga toda la luz, crezca más vigorosamente, pero ahí si hay un manejo adecuado, de decir, bueno, mantiene sus árboles, mantiene el café, entonces su agua la va a mantener de manera adecuadamente, como le digo, adecuada. Pero ¿qué pasa? Si lo dejamos a sol abierto, ya hay un impacto porque ya no está la sombra del árbol que ayuda a proteger que la gota de agua que golpee y haga escorrentía. Entonces... O sea que todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación y hay que conocerlo, es importante conocerlo. O sea, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿cómo es que los árboles pueden producir agua? Es que los árboles no producen agua, sino que retienen agua. Retienen el agua, no producen, sino que retienen. Recordemos que el ciclo del agua, ¿cómo funciona el ciclo? Bueno, llueve, cae el agua del cielo, por decir. Primero se evapora, por decirlo así, se evapora, después se combinan todas las nubes, cae el agua, ¿y qué hace el árbol? El árbol evita que la gota golpee el suelo y que cuando el agua golpea, entonces el árbol lo retiene, retiene la gota, baja, entonces el agua se infiltra los niveles freáticos, se infiltra a las aguas subterráneas. Pero ¿qué pasa si no hay? El agua solo impacta y se desliza. Entonces solo vamos a tener agua superficial durante la lluvia. O sea que perdemos esa capacidad de absorción y cuando cortamos y hay un incendio, o cuando hay un incendio forestal, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacen los árboles? Retienen el impacto de la gota, retienen el agua a ellos y después la van liberando poco a poco. Y digamos, en la zona donde es muy fresco, el rocío, también tengo entendido que
lo que ocurre es que se queda impregnado en la hoja, correcto. baja y lo que usted nos dice igual va filtrando. se va filtrando hasta llegar a las aguas subterráneas y después ya a los nacimientos de agua de los ríos y se entiende. O sea que entonces la importancia del bosque, porque la gente dice, no, es que, ¿qué importancia puede tener un árbol? Sí es importante. Sí, muy importante. Ahora, ¿cómo podemos ir haciendo conciencia? Porque yo veo que el problema es que hay toda una generación que no vio el bosque como alternativa y ahora estamos sufriendo los embates de esa, por ejemplo, la falta de agua en la capital. Y también el hecho de que algunas autoridades no se interesaron en su momento en crear las afluentes de agua, porque agua sí hay. En Honduras yo creo que no podemos negar que Honduras tiene un privilegio más que cualquier otro país en el mundo y es la cantidad de agua que cae en los inviernos. Pero lamentablemente el 90% de esa agua va a dar al mar. No tenemos creado políticas para ir buscando alternativas. Posiblemente no políticas, sino que conciencia como ciudadanos. O sea, no aprovechamos. Yo creo que ahora tenemos que comenzar a tomar conciencia y, por ejemplo, captar aguas lluvias. Ahora captar aguas lluvias y tener nuestro suministro de captación, porque ¿qué pasa? Antes uno tiene su canal y todo el agua cae al pavimento y es corriente. Ahora hay que tener sistemas para captar aguas lluvias. Lo importante es, bueno, va a llover, tener sus drones, sus barriles, sus cisternas, si tiene sus cisternas vacías, llenarla con agua lluvia. Ahora, o sea, no sé tener si... filtros para que el agua no llegue sucia, porque recordemos que siempre hay hojas, entonces tener filtros para captar toda esa agua. Ahora, no sé si está dentro de su especialidad. El gobierno ha venido hablando de los cultivos de agua. Sí. ¿Qué alternativas se pueden hacer? ¿Cuál es el mecanismo o la idea que le podemos dar a una persona que esté en el campo, que nos está viendo en este momento, tiene su propiedad y dice, bueno, ¿cómo yo puedo guardar agua? Pueden tener lagunas de agua, claramente, como el presidente lo ha dicho. Esto es una iniciativa y es una muy buena iniciativa. Por ejemplo, hay lugares que lo que hacen es, por ejemplo, escarban hoyo y ponen un nylon, o sea, un nylon donde se puede, para que el agua no se infiltre, entonces ahí captan agua y ahí están agarrando. O sea, todo el ingenio y ahora el internet, usted sabe que ahora el internet, tanto YouTube, le muestran cómo hacer un montón de cosas. Pero una de las prácticas podría ser, aquí estamos mostrando ahí, de cómo podemos contribuir a guardar agua. Correcto. Y es que el agua lluvia, porque no sé por qué hay gente que tiene criterio de que es agua ácida, que puede tener problemas. Las primeras aguas del invierno son un poco ácidas, eso sí, por la cantidad de contaminación que hay en la atmósfera. Sí. Entonces las primeras lluvias sí son un poco ácidas. No es recomendable. No es recomendable. Las primeras 2 o 3 lluvias. Entonces ya de ahí en adelante sí. Entonces, o sea que si ponemos, digamos, un ejemplo, agarro un vaso y hoy está lloviendo y se me llena el vaso, esa agua la puedo beber directamente. No, las primeras no. No, las primeras no, pero digamos ya las que... No, ahí sí no le podría dar una respuesta, no tengo una respuesta. Nunca he investigado eso, sí, la verdad. Pero debería puede ser un mecanismo, yo lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Se lo preguntaba porque vale la pena también irle aclarando a la gente. Pero sí, ya una vez el agua lluvia hay que procesarla. Sí, hay que procesarla, si usted la quiere consumo, la puede clorar. Claro. Y también hervir el agua, que es lo más recomendable. Entonces, estos son mecanismos que estamos mostrando. Pero lo he invitado yo por el tema de los incendios. Me impresiona que ya en el mes de diciembre y ya a inicios de enero, por lo menos en los alrededores de la capital, estamos oyendo de incendios forestales. Sí, aproximadamente van unos 3 incendios, con unas 3 hectáreas más o menos, 4 hectáreas, un incendio corto por el clima que hemos tenido, gracias a Dios. Ha sido un clima agradable, fresco. Entonces, ahorita ICF, y no solo ICF, sino CONAPRAFOR, como decirlo, que son 19 instituciones, sector social, sector público y sector privado, están haciendo actividades preventivas. ¿A qué me refiero con actividades? Obras físicas. Estamos haciendo obras físicas
donde están construyendo rondas preventivas Y líneas ahora sí, negras. póngame las imágenes de la ronda, porque ¿qué responsabilidad tiene el propietario de un terreno de hacer las rondas? Él tiene que hacer sus actividades preventivas para que evitar que se le queme este bosque. ¿Y qué incidencia tiene si se quema un bosque? ¿Qué responsabilidad tiene el propietario? El propietario privado tiene que tener un plan de protección, sea o tenga o no tenga un plan de, como lo menciona la ley, Póngame las imágenes ahí, compañero. tiene que tener un plan de Sí. protección. Ellos tienen que tener un protección para evitar el riesgo de incendio. Si usted es propietario privado, tiene que tener un plan. Y si no lo tiene, pues puede abocarse a las oficinas del Instituto de Conservación Forestal para orientarlo cómo hacerlo. ¿Aquí qué papel juegan las alcaldías? ¿Hay exigencia de las alcaldías para estas Las rondas? alcaldías pueden tener sus ordenanzas municipales, ellos pueden crear sus ordenanzas municipales para que los propietarios privados cumplan. Este trabajo que estamos viendo aquí, este grupo de personas, esto significa que es la preparación de Rondas preventivas. rondas preventivas. Rondas ¿De preventivas cuánto de tiene que 3 ser? metros de ancho. Cuando hablamos de rondas preventivas es previo a la época de incendios, un aproximado de 3 metros por la llama. A veces hay llamas demasiado altas y 1 o 1,5 metros es muy poco, entonces se pasa y de nada sirve. Entonces la idea son 3 metros, 3, 4 metros de ancho. ¿A qué distancia más o menos ustedes establecen estas rondas? Dentro de una propiedad, digamos. Tiene que ser alrededor de la propiedad. Alrededor de la propiedad. Y hay otras actividades preventivas que se llaman líneas negras también, que hace mini rondas como de 50 centímetros y va metiéndole fuego a la brecha que queda en medio de esas 2 mini rondas, más o menos, y reduce la cantidad de combustible también para que no haya, el fuego no vaya a cruzar en la boca de incendio. O sea que es interesante esto que usted me explica. Hay unas rondas que ustedes las hacen con fuego. Con fuego, unas rondas con fuego. Con fuego controlado. Con fuego controlado. O sea, usted lleva 2 personas haciendo una brecha pequeña, otra persona le va metiendo contrafuego y otras 2 personas están con las herramientas, que en este caso matafuegos y bombas de mochila para bajar la cantidad de calor y se va quemando de una manera despacio. Recordemos ¿Cuánto dura esa quema para evitar? No, eso es rápido. Usted lo hace rápido el trabajo. Eso es rápido. ¿Cuánto tiempo para toda la temporada de invierno? Los combustibles, de verano, perdón. Los combustibles en Honduras crecen anualmente. O sea, el ciclo del combustible, del zacate, de los bosques de Honduras en un año se recupera. O sea que estas actividades hay que hacerlas año con año. O sea, pero deben de empezar, digamos, desde el mes de... Desde diciembre, noviembre, desde el mes de noviembre que comienzan a oficializar que el verano, ya comenzar a hacer actividades hasta lo más tardar febrero. Ya de marzo a junio es la época fuerte de combate de incendios forestales. Diríamos que es muy complicado, por ejemplo, decir que a cada árbol hay que hacerle una ronda. Sí. Pero tengo entendido también que hay determinado tipo de pino que necesita fuego, que más bien eso le ayuda. Recordemos el papel ecológico del fuego. El fuego es parte del ecosistema del pino y se puede quemar año a año, eso no es ningún problema, siempre y cuando sea un fuego no tan brusco, sino que un fuego de baja intensidad. ¿A qué me refiero con un fuego de baja intensidad? A realizar quemas prescritas o cremas controladas, que ayuda a reducir el combustible y ayuda al ecosistema del pino. Porque, ¿en qué sentido le ayuda? Bueno, le ayuda para que la semilla de la regeneración natural pueda llegar al suelo. ¿Qué pasa si no llega al suelo? No tenemos una regeneración establecida. Entonces, siempre hay actividades que son recomendadas hacer. Por ejemplo, si usted es propietario privado y dice, bueno, yo no tengo la capacidad de hacer las rondas, bueno, pero puedo contratar una cuadrilla por un día para quemar mi área en la temporada adecuada y reducir el combustible de su propiedad. Entonces usted ya reduce el riesgo a que vaya a tener un incendio forestal.
Y ahí entonces sí a ustedes se prestan alguna colaboración. Sí, nosotros podemos apoyar en la parte técnica a las recomendaciones técnicas para realizar una quema prescrita. La zona de La Tigra sigue siendo una de las zonas que aquí impacta. La Tigra, donde se han dado y se han reportado incendios forestales en los últimos años. ¿Cómo poder lograr que no sea tan dramáticas estas situaciones? Pues lo ideal sería hacer actividades preventivas siempre, año con año, hacer mayor cantidad de rondas, más kilómetros de rondas. Lo que pasa es que es bien difícil por la cantidad de gente que vive y se dice que donde hay mayor población y por el crecimiento poblacional a veces le meten fuego. Y es bien difícil, la verdad que en Honduras es bien difícil la parte de incendio forestal porque la mayor parte son incendios que han sido por mano criminal. Pero lamentablemente no se puede dar. No se puede dar, usted sabe que usted le puede meter fuego aquí y se va y como va despacio, nadie se da cuenta quién fue. O sea, es bien difícil llegar a detener a una persona. Ahora, ¿cómo podemos ir haciendo conciencia? Lo mejor para mí, yo siempre lo he dicho a los medios de comunicación, a cada medio que voy, lo mejor es la comunicación. Los medios de comunicación tienen un gran... Ahora en día los medios de comunicación, todo el mundo pasa viendo noticias, ahora en las noticias, en las redes sociales, hacer conciencia y decir alto a los incendios forestales. Ser objetivos con la noticia, bueno, miren, esto está pasando, hay que hacer conciencia porque a nosotros nos está afectando. No solo al ICF, no solo a las Fuerzas Armadas, no solo a los bomberos, que ellos van a los incendios, o no solo a todas las instituciones que ayudan al combate de incendios. Entonces, la conciencia y divulgación que tenemos que hacer en la parte con medios de comunicación, con radios, con spots radiales, con trifolios, con todo eso. Entonces, ¿qué mejor que los medios de comunicación para ayudar a hacer esta campaña? Es importante esto, de que podamos contribuir, porque la gente en este momento está asustada porque no hay agua, ¿verdad? Llueve y con todo lo que cayó de lluvia hasta hoy, yo se lo aseguro que podríamos estar tranquilos. Lamentablemente, como no hay conciencia. No hay conciencia, correcto. No hemos aprendido a cuidar el agua, no hay todavía una educación, que todos tenemos que educarnos desde el momento de bañarnos. De repente yo encontré un día a uno de mis hijos y bañándose y pasaron 5 minutos, 10 minutos y estaba el agua de manera permanente cayendo. Entonces le toqué y le dije, no podemos desperdiciar el agua, tenemos que tener consideraciones con los demás. El hecho de cuidar el bosque no es responsabilidad, no, es que esa propiedad es privada y que el dueño la cuide. Yo creo que ahí también la autoridad y los vecinos deben de aprender a tratar de cuidar el territorio, porque lo que está ocurriendo en Australia es impresionante. El incendio se ha arrasado y lamentablemente no solamente es el hecho de que se pierda el bosque, sino que la fauna ha sufrido un duro impacto y ocurre también aquí en Honduras, porque yo pongo del ejemplo el hatío, cantidades de animalitos que han perdido la vida. Entonces ya también eso repercute en el hábitat y parece que no valoráramos todas estas cosas, todas estas consecuencias. Correcto, usted lo ha dicho, tenemos que hacer conciencia, tenemos que comenzar a ser conscientes, toda la población. O sea, no solo compartirlo en Facebook, porque a veces la gente piensa que solo porque lo comparte en Facebook va a ser, o sea, también tenemos que comenzar desde la casa, cerrar las llaves, identificar si tenemos fugas de agua, porque ese es otro problema. A veces no hemos identificado un baño que está botando y está botando y está botando y está botando, está botando agua. O sea, tenemos que ser conscientes ya como población, ya, y esto ya hacer un cambio radical de chip y decir, bueno, vamos a hacer más, a reciclar el agua. Si usted puede reciclar el agua, recíclela. O sea, lo mejor es tener y hacer conciencia todos los días. Si usted va a la oficina, entonces si ha identificado un baño malo en su oficina, decir, bueno, hay un baño
que se está botando agua, lo pueden reparar. O sea, ya ser más ecológicos, ya siempre mantener su vaso portátil de agua o su vaso para estar utilizando y no estar gastando el montón de plástico, porque ahora el plástico tanto contaminación. Entonces, tenemos que ser conscientes ya desde ya. Si, por ejemplo, en las oficinas, ayer estaba viendo unas preguntas que me mandaron que son eco recomendaciones, que le decían ahí, no mantén tu vaso, tu plato y tu tenedor para no estar comprando vasos, platos y tenedores. Apaga la luz aunque sea una hora, o sea, una hora. Desconecta, si no van a estar utilizando un tele 2, 3 días, desconectenlo. O sea, es lo mejor, comenzar a hacer conciencia, porque todo, hasta reducir la cantidad de energía, estamos ayudando al planeta. Claro, y ese es el objetivo nuestro, de invitarlos a ustedes de manera frecuente para que ustedes como especialistas en la temática nos cuenten, porque la gente todavía como que no nos cae el 20 de la importancia del bosque y el cuidado que debemos de mantener del mismo para poder lograr estos beneficios que es a todos, no solamente por el agua, como usted lo decía, sino que también por el tema del aire, el respirar aire puro. Estas ciudades están contaminadas, la cantidad de vehículos que hay en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en otras ciudades del país es impresionante. Todavía no, porque no hay quien mida cuánto de dañino es el aire que respiramos en los grandes centros poblacionales. Entonces tenemos que buscar qué beneficio representa, por ejemplo, que tengamos un buen bosque en el Atío, en la Tigra, en las cercanías de Santa Lucía, allá por el Cerro de Ula, la parte de la salida de la carretera del norte. ¿Qué nos beneficia a los que en esta ciudad que ya no hay bosque, pues que ya no hay árboles? Recordemos que el bosque nos sirve para un montón de beneficios. Primero, para absorber la cantidad de CO2 que hay en el ambiente y lo transforma en madera. Si ustedes quieren saber el CO2, bueno, ahí está la madera, todo lo que absorbe el árbol es la madera. Entonces, para comenzar a filtrarnos el aire, prácticamente, que no filtre el aire, y el agua, nos mantiene el agua. Entonces, para mí, no solo es tener el bosque cuidado, sino que darle el mantenimiento adecuado. También tener, como le dije, una forestería urbana adecuada, árboles, siempre tener árboles, mantener árboles en su patio, mantener plantas dentro de su casa. Recordemos que también las plantas ayudan a filtrar el aire, o sea, tanta contaminación que hay ahora, como usted lo dijo, las plantas nos ayudan a filtrar. Entonces tenemos que utilizar todos estos métodos y implementarlos, como nosotros, tener plantas. Bueno, si ustedes se fijan, bueno, en Facebook dice, bueno, es vital tener esta planta que le dicen la lengua suegra, vital en su oficina, en su casa, para que le esté filtrando el aire, porque ahora tanta contaminación que existe y la poca calidad, la cantidad de bosque que hay, posiblemente no se dé abasto. No lo estoy diciendo 100%, claro, porque no hay un estudio o hecho una investigación de eso, pero sí, recordemos que él tiene su mecanismo para filtrar y captar carbono. Ahora, en esto de los incendios hay que tener mucho cuidado también, porque se presenta un incendio en una propiedad y de repente me quiero convertir yo en héroe, o quiero convertirme en un buen ciudadano y dice voy a ir a combatir el incendio. ¿Qué cuidados son los que se deben de tener durante incendios forestales? Recordemos, mire, nosotros recomendamos, si usted nunca ha combatido un incendio forestal y no conoce, mejor espere que lleguen las autoridades o ayúdelo a reportarlo, porque es mejor que se queme 10, 20 hectáreas de bosque, porque el bosque se va a recuperar a que se queme una persona. Entonces es mejor, si usted nunca ha combatido un incendio, mejor solo ayúdelo a reportar y ayude como guía para saber por dónde se puede entrar, porque no, las brigadas a veces uno no conoce todos los sitios, es mentira. Entonces, con el reporte es suficiente.
con el O sea reporte. que no, es arriesgado, entonces. Es arriesgado, el combate de incendios es un trabajo arriesgado. Porque hay técnicas. Porque hay métodos de combate, hay métodos indirectos y métodos directos de combate de incendios forestales. ¿A qué me refiero con método directo? Bueno, a veces si el incendio es de baja intensidad, podemos atacar las llamas directamente con agua y una herramienta especial que se llama matafuego. También, si el incendio es demasiado fuerte, usamos un método indirecto, que es haciendo rondas contrafuego, cortafuego, para y anclarlas a calle y meter un contrafuego para que el combustible que no se ha quemado con el que ya se quemó lleguen a chocar y que las dos llamas choquen para que se apague. Entonces, Y no es tampoco el hecho que, porque oigamos, no, es que dicen que hay que prender fuego sí, no, para hacer contrafuego. no, claramente Eso tiene hay que ver las ese- características del sitio, el recordemos, aire, ¿verdad? el aire, las características climáticas, o sea, hay que ver un montón de factores, no solo es decir, le voy a meter un contrafuego ya. O sea Porque que un no- contrafuego le puede pasar. Si usted no sabe, si el aire lo tiene parado de usted y usted le mete fuego al orí, más bien se le puede pasar. Si su ronda es muy pequeña y se puede quemar. Entonces, todo lleva sus técnicas, todas sus técnicas. Entonces lo más recomendable durante un incendio forestal es informar. Reportarlo. Y al no, 911 o no 116. tirárselas de héroe, de héroe. ni No. tampoco de No. ecologista. Yo voy a Correcto. ir y yo voy a poner, Correcto. yo he visto en la televisión cómo se hace, ¿no? No, Eso no, correcto. No podemos arriesgar la vida de las personas a veces el fuego es traicionero, el viento es traicionero. Si de repente está soplando de norte a sur, le puede hacer un cambio brusco de dirección. Y lo que ha ocurrido a los mismos bomberos que los ha atrapado. Cambio brusco de dirección del aire. Entonces, tenemos que ser conscientes que lo mejor es reportarlo y esperar que lleguen las autoridades. 2, 3, 10 minutos no van a hacer la diferencia. Bueno, Con la gracias Douglas López, ingeniero del Instituto de Conservación Forestal. Y esta es la contribución que nosotros queremos hacer como medio de comunicación para que usted tome conciencia de la importancia de cuidar los bosques. Desde ahora, no, ya la gente empieza a brincar cuando está el incendio y que estas autoridades no vinieron. No, llámenos desde ahora. Diga usted, mira, aquí está un bosque y nosotros necesitamos que nos vengan a ayudar porque queremos hacer una ronda para evitar que se den incendios forestales. Y ahí estará esa obligación de las autoridades de tener que atender este tipo de situaciones. Si cuidamos el bosque, vamos a tener agua, vamos a tener buen aire, habrá salud. Hay gente en las ciudades que se enferma por falta de estar en un ambiente donde haya aire saludable. A todos ustedes, gracias, que Dios les bendiga, continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.